Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted. Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 13 de enero de este año que comienza, 2021, vamos a iniciar o proseguir con nuestras transmisiones pregrabadas, ahora con una primicia fruto del talento y esfuerzo de nuestros compañeros del Departamento de Economía. Me refiero al análisis socioeconómico de El Salvador, que por sexto año consecutivo están publicando. Precisamente se presentó, se dio a conocer a luz al público el pasado viernes y el día de ayer. En esta ocasión vamos a hacer varias entregas y vamos a comenzar con la sección correspondiente a la parte de empleo y salarios, que combina impactos tanto de origen macroeconómico como microeconómico. Y en esta ocasión, para compartir los resultados de este informe, nos acompaña precisamente la directora de este informe 2020, pues, del análisis socioeconómico, maestra Zaira Barrera, colega, economista y compañera, por supuesto, de nuestro departamento. Zaira, gracias por acompañarnos otra vez. Buenas noches. Hola, gracias por la invitación y también bienvenidas a las personas que nos sintonizan para conversar sobre este importante tema en el contexto de esta pandemia. Muy bien. Apreciables radioescuchas, recordemos que una de las características únicas de este informe, de este producto estrella de nuestro departamento, este informe o análisis económico, es precisamente que no es solamente un análisis de coyuntura, sino que también toca problemas de fondo, es decir, problemas estructurales. Y hoy, pues, antes de pasar a estos impactos, ¿verdad?, que ha tenido esta coyuntura desde hace un año, ¿verdad?, más o menos de este año 2020, pues, Zaira, quisiera que eso es un bosquejo de la precariedad del mercado laboral o de la fuerza de trabajo salvadoreña, porque precisamente siempre ha existido eso y se ha venido precisamente mostrando esa faceta, ¿verdad? Pero nada más para que nuestros radioescuchas se ubiquen, pues, en la situación previa y pues durante y después, ¿verdad?, en este proceso que estamos de afectación. Entonces, ¿cuáles son las cifras? ¿Cómo se evidencia, Zaira, la precariedad de la fuerza de trabajo salvadoreña? Bueno, quizá el primer punto de partida que es importante tener presente cuando uno habla de la situación de la fuerza de trabajo salvadoreña es cuál es el criterio por el cual se clasifica a cierta parte de la población como fuerza de trabajo y a otra parte no. Y este elemento es bien importante porque, digamos que por convención, se estima la fuerza de trabajo, el tamaño de la fuerza de trabajo de un país por la cantidad de personas económicamente activas que registra. Por eso es tan importante este indicador que se llama tasa de participación, que nos dice que todas las personas que tienen edad para trabajar, cuántas están o efectivamente trabajando o buscando trabajo. Entonces, se suele tomar como parámetro del tamaño de la fuerza de trabajo de un país a esta población que la encuesta tipifica como población económicamente activa. Sin embargo, un elemento bien importante para entender la situación específicamente de las mujeres en un país como El Salvador es que, a pesar de que las mujeres somos más, si lo vemos desde el punto de vista de las personas en edad de trabajar, habemos más de 400,000 mujeres más que tenemos edad para trabajar comparado con el número de hombres que tienen edad para trabajar. Sin embargo, cuando se establece
que la realización del trabajo doméstico no es una actividad considerada como trabajo y por tanto no se considera como actividad económica. Eso hace que la mayoría de las mujeres, estamos hablando de más de la mitad de las mujeres, o sea, 53 de cada 100 mujeres en edad de trabajar, aparecen como económicamente inactivas, según la encuesta. Contrario a lo que a veces uno piensa, de que como son mujeres que, entre comillas, no trabajan porque están solo en casa, entonces algunas personas confunden y dicen, sería una medida del desempleo, pero en realidad no es el caso, sino que según la encuesta de hogares, estas mujeres que dicen que están en casa realizando trabajo doméstico no remunerado de manera exclusiva, para la encuesta son personas inactivas económicamente y por tanto no se consideran dentro de la fuerza de trabajo de El Salvador. Así es que tenemos una fuerza de trabajo en El Salvador mayoritariamente masculina por esa razón, porque una parte importante, más de la mitad de las mujeres, aparece como si es económicamente inactiva, o sea, que no trabaja, entre comillas, no trabaja de manera remunerada, y que tampoco está disponible para el trabajo, nuevamente, remunerado, porque están ocupándose de trabajo doméstico. Entonces, esta es una primera consideración que ya nos ayuda a comprender la forma en la que participamos las mujeres en el mercado de trabajo. Pero luego tenemos la parte de la población que sí es fuerza de trabajo. Entonces, ¿dónde podemos ver esa precariedad que usted anteriormente mencionaba y que además nosotros hemos señalado en diferentes estudios, tanto en el informe como en las tesis que realizan los estudiantes y las estudiantes al momento de graduarse, cuando hablamos de esta precariedad en la inserción laboral o precarización del empleo asalariado? Pues nos referimos a que de todo esto que se considera fuerza de trabajo en El Salvador, cada año se incorporan aproximadamente 50,000 personas a la fuerza de trabajo, o sea, 50,000 personas que o están ocupadas o están buscando trabajo, adicionales cada año, o sea, cada año crece en 50,000 personas este número. Sin embargo, de estas 50,000 personas adicionales que entran a la fuerza de trabajo, bueno, en realidad son más de 50,000, son en promedio 52,000 si tomamos del año 2016 para acá. De estas 52,000 personas que entran a la fuerza de trabajo, 31,000 lo hacen bajo la figura de personas asalariadas. Esto quiere decir que del total de personas que se incorporan a la fuerza de trabajo, de 52,000, pues, aproximadamente 20,000 se dedicarán a ocupaciones o se ocuparán en categorías ocupacionales que son no asalariadas. Puede ser trabajo por cuenta propia, principalmente, con local o sin local, puede ser familiares no remunerados, etc. Ahora, ya ahí tenemos que hay un poco menos de la mitad de la población económicamente activa que se inserta en actividades no asalariadas. Y de los que se insertan como personas asalariadas, tenemos que, de estos 31,000 en promedio, tenemos que solo aproximadamente 14,500 personas entran como cotizantes al Seguro Social. Esto quiere decir que de las 52,000 que entraron a la fuerza de trabajo, 31,000 entraron como asalariados y la mitad de eso entró como cotizante al Seguro Social. Es decir, que se amplía el trabajo que se realiza sin protección social en materia de salud y tampoco en materia de pensiones. En el caso de los cotizantes al sistema de ahorro para pensiones, el promedio de crecimiento anual de este número de cotizantes es de 3,838 personas que se suman al sistema de ahorro para pensiones en promedio cada año. Entonces, imagínense, 52,000 personas ingresan a la fuerza de trabajo, pero solo 13,000 están ahorrando para las pensiones. Entonces, eso nos da una idea de que hay poco menos de 40,000 personas de toda la fuerza de trabajo que se insertan de manera desprotegida a las labores. Sí, menos de la mitad al seguro, ¿verdad? Ingresa asegurado, el resto queda pues la tercera no cubierto por el... Sí. Exactamente, o sea, la tercera parte de la fuerza de trabajo que se incorpora anualmente a la fuerza de trabajo, o sea, de los que cumplen edad para trabajar y que además buscan trabajo activamente o están ya trabajando, de toda esa cantidad de personas, la tercera parte entra como cotizante al Seguro Social y menos de la tercera parte entra como cotizante para las pensiones. AFP.
sí, realmente de entrada, ¿verdad? Son condiciones pues que son desfavorables, ¿verdad? Si bien es cierto, es población joven, pero por ley deberían estar afiliados, ¿verdad? Tanto al seguro como las AFP. Y Exactamente. los otros 20.000 pues todavía están en peor situación, ¿verdad? Porque como bien lo decías, se trata de personas que son trabajos por cuenta propia y muchas veces sin local, Sí, sin ¿verdad? exactamente. Tener dónde, ¿verdad? Decir que toca ventas callejeras o arreglárselas de andar en el vehículo, ver cómo hacen ahí poniendo, ¿verdad? Sí, también, Colocando sus productos. Sí, también habría que aquí introducir un matiz, y es que, bueno, las personas que figuran como no asalariadas, como ya mencionaba antes, son personas sí. que pueden ser trabajadoras por cuenta propia, ya sea con local o sin local. Pero hay que tener en cuenta que ahí tenemos una cantidad, un perfil que es heterogéneo. Si bien es cierto, hay personas que están peor que las que están asalariadas porque sus ingresos son más pequeños, son inseguros en el tiempo, pues, y no tienen además protección de salud ni pensiones. También es cierto que hay una parte de personas trabajadoras que no son asalariadas, pero que no necesariamente les va peor que las personas asalariadas, sino que, Sí, por ejemplo, tienen unos ingresos superiores a 2 o 3 veces el salario mínimo, o, por ejemplo, también tienen una fuente de ingresos que, aunque si bien no son salarios, pero les procuran un nivel de vida superior incluso al que pudieran obtener las personas asalariadas. ¿Qué es lo que no tienen estas otras personas? Aunque tengan ingresos sí, superiores, lo que no cómo no. tienen es seguridad en el ingreso, o sea, no tienen tampoco prestaciones en cuanto a un sistema de salud contributivo y tampoco en cuanto a pensiones, o sea, si ahora les va bien en el negocio, pues tienen ingresos superiores, pero que si mañana ya no les va bien, entonces quedan en Sí, desprotección total. están apostando todos los días, ¿verdad? Se las Sí. están jugando, como dicen, claro, ¿verdad? Porque precisamente son trabajos por cuenta propia y pues los riesgos son más evidentes, ¿verdad? Bien, ¿había alguna otra condición, Zaira, que valga la pena resaltar a nuestros radioescuchas? Bueno, sí, también en este informe que ahora ustedes, la población que nos está escuchando, puede consultar en la página web del Departamento de Economía, presentamos información sobre cómo estaba comportándose tanto el número de personas empleadas como el salario promedio que ganaban entre 2018 y 2019, como contexto, ¿verdad? Previo a la Sí, pandemia, como para saber claro, dónde nos dejó 2019 y para ver cómo entramos a la pandemia. Entonces, sí, una cosa importante es que se había registrado, por lo menos entre 2019 y 2018, un incremento de 2.1% en el número de cotizantes en el Seguro Social, lo cual nos habla de aproximadamente 14.000 personas que no estaban en 2018 como cotizantes y que ahora aparecían en 2019. O sea, que en ese sentido 2019 nos dejaba un saldo ligeramente positivo en torno al número de empleos que se generaron, empleos con cotización al Seguro Social, obviamente. Y en términos del salario, sí se registró entre 2019 y 2018 un incremento en el salario nominal promedio, bueno, mejor dicho, en el poder de compra del salario, pero no del salario sí, cotizable, sino del salario nominal. sí, Una ligera mejora, porque fue una mejora del 1.3%, hablando estrictamente del sector privado, nada más. Y eso más bien hace referencia a la baja tasa de inflación, o sea que los salarios mantuvieron poder de compra e incluso lo incrementaron un poquitito, pero no tanto porque los salarios promedio hayan crecido, o sea, no es que la gente esté recibiendo más billetes y monedas en promedio, sino que el precio de los productos, incluso en algunos meses, se ha registrado un descenso en los precios descenso. a través del IPC. Eso por una parte como a nivel general, pero también quiero marcar una situación que luego, posteriormente con la pandemia y con las medidas que se tomaron en 2020, se profundizaron. Y es, por ejemplo, que ya desde 2019 se presentaba una reducción en el número de personas cotizantes en actividades de agricultura y sobre todo en actividades de industrias manufactureras. O sea, ya en 2019 el año cerró con un saldo negativo o sea, con una diferencia, mejor dicho, negativa en el número de cotizantes para esas actividades. O sea que en las industrias manufactureras ya se registraron 2.900 personas cotizantes menos
en 2019 respecto de las que había en 2018. Y esto es importante porque precisamente las industrias manufactureras son, es una de las actividades económicas más afectadas por la pandemia y por lo tanto este saldo negativo que ya venía arrastrando desde 2019 se ha profundizado en este año que acaba de terminar, en el año 2020. Sí, bien, entonces tenemos esas condiciones, digamos, ¿verdad?, previas que existían antes de la irrupción del COVID-19. Sabemos que el impacto de esto ha sido en general para toda la economía. Ahora bien, Zaira, ¿cuáles otras consecuencias negativas afectan a la fuerza de trabajo no registrada en el Seguro Social que hay que tomar en cuenta? Ellos han sufrido otras afectaciones. Sí, exactamente. La información que nosotros hemos presentado en el informe es la información que consultamos en el sitio del Seguro Social, que es donde es digamos, la fuente de información que nos brinda un monitoreo más actualizado y más sistematizado de lo que pasa en el empleo con cotización. Sin embargo, como usted bien menciona, las personas en El Salvador trabajan en formatos, o mejor dicho, en lugares y en situaciones que no necesariamente han sido registradas. O sea, los impactos sobre el nivel de empleo no se han registrado para el caso de las personas que no son cotizantes al Seguro Social. Con ellas no sabemos exactamente cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia y las medidas que se han tomado para contener los contagios, las cuarentenas y la limitación de la circulación o de la realización de eventos que impliquen concentración de personas, como el caso de los mercados, etcétera. Entonces, de esa afectación sobre el trabajo y los ingresos de las personas que no están cotizando al Seguro Social, sobre eso no tenemos información. Y eso nos deja una mirada sesgada de lo que está pasando. Podemos decir cuántas personas han perdido el empleo a través de los datos del Seguro Social, pero no sabemos cuántas personas han perdido sus fuentes de trabajo para la gente que no está en el Seguro Social, y tampoco sabemos cuánto es la pérdida en términos de sus ingresos también, para aquellos que han visto reducirse sus ingresos porque no han podido realizar sus actividades por cuenta propia. Sobre eso no hay información estadística oficial y por tanto la medición del impacto que nosotros hacemos en este informe pues tiene esa limitante, que no es solo una limitante, o sea, no es únicamente ni principalmente una limitante de nuestro estudio, sino más bien de los registros oficiales en torno a lo que pasó con el empleo y los ingresos en el país. En otros países, como por ejemplo en México, se llevaron a cabo encuestas vía telefónica para recopilar información en torno a las afectaciones que tuvo la pandemia y la cuarentena sobre los hogares. Entonces se hizo como un estudio exploratorio y se sacó información sobre la pérdida de empleos y de ingresos por esa vía. Pero en El Salvador no tenemos ni un instrumento ni tampoco una acción en esa línea, por lo tanto hay mucho que no sabemos respecto a la población que no está cotizando al Seguro Social. Además, hay otras afectaciones que, si bien es cierto, nosotros las mencionamos y las desarrollamos un poco en el informe, no tenemos información estadística oficial para evidenciar el alcance que tuvieron ciertos impactos. Y nosotros hablamos de 3 impactos específicos. Sí. El primero de esos impactos que no han sido monitoreados de manera estadística, o por lo menos la información estadística no es conocida hasta ahora, es el impacto que ha tenido la pandemia sobre el mayor riesgo de contagio, de complicación y de muerte por COVID-19 para algunas personas cuya ocupación les expone más a un contagio o a una complicación o a una muerte que a otras personas que se desempeñan en otras labores. Y hablo específicamente de personal asociado a los servicios de salud, específicamente aquellos que trabajan en el área hospitalaria, también al personal que trabaja en seguridad pública, tanto en la Policía Nacional Civil como en las Fuerzas Armadas, y también la seguridad privada, actividades de seguridad, personal que trabaja, por ejemplo, luego que ya se habilitó el transporte, pues también el transporte colectivo, etcétera. Es decir,
no hay como una posición oficial en torno a el número de personal de salud que ha sido afectado, ya no solo de contagios, sino también de complicaciones y de muerte por COVID-19, o el personal también de la seguridad pública y privada que ha sido afectado. Entonces, aunque no haya información estadística, sí es importante que quede constancia, digamos, en los registros en este estudio, que esa fue una afectación importante que tuvo su impacto en las personas de acuerdo a la labor que realizan. Un segundo elemento que, aunque no ha sido monitoreado, ha sido muy importante también, fue el impacto que tuvo para las personas la ausencia o la carencia de transporte para sus lugares de trabajo. Si bien es cierto, la medida de limitar o de restringir totalmente la circulación de transporte colectivo respondía al objetivo de evitar los contagios masivos, también es cierto que hay muchas personas, especialmente asociadas a labores ya sea de seguridad pública o privada o de otras labores que han sido consideradas como esenciales, etcétera, que tuvieron problemas para movilizarse porque no había transporte colectivo, que tuvieron que movilizarse a pie, corriendo riesgos adicionales, o bien que tuvieron que permanecer más tiempo en su sitio de trabajo por la dificultad de movilizarse hacia sus casas y viceversa. Entonces, ese también es un elemento que, aunque no hubo monitoreo de a cuántas personas se afectó ni en cuál sentido se afectó, pero que sí efectivamente este impacto se encontró allí. Y un tercer impacto que también nosotros hemos colocado a consideración en el informe es la mayor carga de trabajo de cuidado que ha supuesto para los hogares el hecho de que se haya restringido la movilidad y de que, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes estén siguiendo su proceso educativo de manera virtual, así como también las limitaciones en la movilidad, lo cual implicaba también la atención de personas convalecientes o enfermas crónicas o personas adultas mayores dentro de los hogares. Esto representa para la fuerza de trabajo también una carga adicional de trabajo no remunerado, y si tenemos en cuenta lo que dice la encuesta del uso del tiempo 2017, las mujeres ocupadas, es decir, las mujeres que también realizan actividades remuneradas, dedican en promedio 26 horas semanales al trabajo doméstico en el propio hogar. Entonces, estas 26 horas semanales de las que habla la encuesta del uso del tiempo, eran 26 horas en una situación donde no había pandemia. Ahora, es de suponer que en la situación de pandemia y de cuarentena, este tiempo dedicado al trabajo es mayor por la mayor permanencia de personas en casa. Ahora, las mujeres dedican en promedio 26 horas y por su parte los hombres dedican, según esta encuesta, 11 horas. Es decir, que el hecho de que las personas permanezcamos más tiempo en casa recarga más de trabajo a las mujeres, que además realizan otras labores remuneradas, ¿verdad? Y ahora, eso en cuanto al trabajo doméstico, que tiene que ver con las actividades para el funcionamiento del hogar, con cocinar, lavar platos, mantener la casa limpia, lavar ropa, etcétera. Pero también hay un tiempo adicional destinado al cuidado de personas que son dependientes por su situación de salud o por su edad, ya sea que sean menores de edad o personas adultas mayores. Y en este caso, nuevamente, también son las mujeres las que dedican más tiempo a estas actividades, dedicando en promedio 18 horas semanales, mientras que los hombres dedican 9 horas semanales a estas mismas labores. Por lo tanto, aunque no hay un monitoreo específico de este aspecto, sí que consideramos nosotros que es importante que quede en evidencia de que hay una mayor carga de trabajo para la fuerza de trabajo en general, pero especialmente para las mujeres, que ya desde antes dedicaban más de su tiempo a elaborar, a realizar estas labores. Esas labores, Zaira, y no solo es, o puede ser en extensión, más tiempo o en intensidad. Ahí está. También, exactamente. Muy bien. Entonces, Zaira, hablando de uso de tiempo, pues hemos llegado al fin de nuestra primera parte de nuestro programa. Apreciados los radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos avisos y anuncios importantes. Muchas gracias por su atención y vamos a regresar luego. ¿Te
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.